Hola, todos sean bienvenidos nuevamente al aula virtual de cirugía bucal. En esta ocasión vamos a continuar ampliando sobre los temas de cirugía especializada, hablando directamente de lo que son trastornos de la articulación temporomandibular. Y nuevamente les he traído a un gran colega y amigo, experto en el tema relacionado a la articulación temporomandibular. Él es odontólogo graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador. Tiene una maestría en el Instituto Nacional de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de Guadalajara, México. Aparte, ha sido catedrático de la Universidad Nueva San Salvador hasta el año 2017 y actualmente cumple las funciones de secretario general de la Federación de Odontología de Centroamérica y Panamá. Así que es un placer para mí presentarles a un gran amigo y colega, nuevamente el doctor César Avelar. ¿Cómo estamos, César? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Por aquí. Gracias por invitarme. Traigo a todos los muchachos para que aprendan de tu experiencia, tus conocimientos en relación a todo lo que tiene que ver con la articulación temporomandibular. Así que no las palabras que quieras decirles para empezar. Gracias, bienvenidos a todos. Espero que sea de su agrado el tema que voy a darles. Voy a tratar de hacerlo lo menos agreste posible para que pueda ser de su total comprensión. Gracias, doctor Miliani, por esta invitación que me ha hecho este día. Este día les voy a estar hablando de disfunción temporomandibular. Voy a tratar de hacerlo de una manera bastante sencilla para que podamos comprender realmente el funcionamiento de la articulación en su fase normal y luego de que nosotros entendamos cómo funciona de manera normal la articulación temporomandibular, entonces luego vamos a pasar a ver todas las alteraciones que caen dentro del término disfunción temporomandibular. Para comenzar, vamos a definir la articulación temporomandibular básicamente como el área donde se produce la conexión cráneo-mandibular, ¿verdad? Esto significa que es donde está unida la parte del cóndilo con la base del cráneo. Y para ello tenemos que hablar obviamente de la anatomía de la ATM y pues vamos a describir pues cuáles son los componentes. Vamos a tener en primer lugar el disco articular, que el disco articular prácticamente está compuesto de un cartílago, el cóndilo mandibular, que es perteneciente a lo que sería la rama de la mandíbula, la eminencia articular, que va a corresponder a lo que es el hueso temporal y prácticamente es donde se va a deslizar el ligamento, el disco articular junto con lo que es el cóndilo de la mandíbula. Luego, pues no podemos dejar de lado los músculos, en este caso el músculo pterigoideo, que es un músculo muy importante durante la función de apertura y cierre de la mandíbula, y el ligamento capsular, ¿okay? El ligamento capsular va a ser el que va a estar prácticamente envolviendo a lo que es el cóndilo y es lo que contiene el líquido sinovial, es donde participa o donde hace toda la función esta articulación. Ok, aquí podemos observar la articulación temporomandibular en una función normal, en la cual ustedes van a poder observar el cóndilo que se está desplazando junto con el disco articular sobre la eminencia articular, ¿okay? Ahí ustedes pueden observar a dónde está el cóndilo y la banda anterior que corresponde al disco articular. Noten cómo en cada uno de los movimientos sigue el disco al cóndilo y ahorita ustedes pueden observar los ligamentos retrodiscales en la zona posterior, los cuales van a servir de función, o la función de estos es alar al disco a su posición normal. Esto lo vamos a observar en los movimientos de apertura y cierre normal.
vamos a entrar en tema. Prácticamente pues vamos a estar hablando en toda esta clase de disfunción temporomandibular y bueno, vamos a ver qué es lo que es una disfunción temporomandibular. La American Academy of Orofacial Pain define la disfunción temporomandibular como un término genérico que engloba una serie de problemas clínicos que afectan la musculatura masticatoria, la articulación temporomandibular y las estructuras asociadas a ambas. Si ustedes se pueden dar cuenta y ustedes pueden ir desglosando todo este término, hay que entender en sí cada una de las partes de las que estamos hablando. Prácticamente estaríamos hablando de que dentro de la articulación temporomandibular, obviamente tenemos músculos y todas estas partes que describimos anteriormente que serían parte de la articulación temporomandibular y que cualquier alteración que éstas tengan se va a definir como una disfunción temporomandibular. Prácticamente una disfunción es dejar de estar en función o no funcionar normalmente. Todas estas estructuras tienen que actuar al mismo tiempo y de buena manera para que se pueda dar una función normal. Si un lado de la articulación está alterado, entonces pues prácticamente entra en disfunción y por ende pues vamos a tener problemas ya sea musculares, ¿verdad? O de desplazamientos del disco, que ahorita vamos a entrar en tema. Ok, entonces ahora vamos a hablar de los signos y síntomas de la disfunción temporomandibular. Dentro de los signos y síntomas principales podemos mencionar pues el más importante, que sería el dolor, ¿ok? Luego hablaríamos de los ruidos articulares, inflamación, maloclusión, cefalea, hipomovilidad, neuralgia del trigémino, sensación de oído tapado, azufenos y chasquido. Los azufenos serían ruidos en el oído y vértigo, ¿ok? Luego vamos a detallar cada uno de estos. También existe el trauma, que viene acompañado obviamente de dolor. Y odinofagia, que es el dolor al tragar. Cuando hablamos de los traumatismos, estamos hablando de macrotrauma y microtrauma. El macrotrauma estaríamos hablando específicamente de golpes directos en la articulación temporomandibular y un ejemplo de ello pueden ser accidentes. El microtrauma específicamente estamos hablando de bruxismo. Esto lo podemos ver directamente en la odontología cuando hablamos de facetas de desgastes por rechinamiento dentario. Este bruxismo nos vamos a detener en él, puesto que es una de las causas principales para la disfunción temporomandibular o para las alteraciones prácticamente del cóndilo disco debido al desgaste que este ocasiona en el disco articular. Ahora nos vamos a ir a las enfermedades psiquiátricas. En este caso estaríamos hablando de tensión emocional o de neurosis. Esta parte también es muy importante, puesto que la tensión emocional o el estrés es lo que ahora toda la población vive día a día, ¿verdad? Estamos sometidos a cargas emocionales o a estrés, en el cual también va a estar directamente relacionado con el bruxismo. Y este me va a estar ocasionando pues lo que hablábamos anteriormente, una disfunción o una alteración en el cóndilo disco, ¿verdad? Me va a estar prácticamente alterando la parte posterior del disco por medio de desgastes continuos. Ahora vamos a seguir con la clasificación de las disfunciones temporomandibulares en cuanto a la alteración intraarticular. Dentro de ellas tenemos las alteraciones del complejo cóndilo-disco y entre ellas vamos a mencionar el desplazamiento discal, la luxación discal con reducción
y la luxación discal sin reducción. Más adelante yo les voy a explicar cada una de estas. Luego continuamos con las incompatibilidades estructurales de las superficies articulares, y dentro de ellas pues obviamente tenemos las alteraciones morfológicas o cambios dentro de la forma de cualquiera de las partes de la articulación temporomandibular, adherencias, luxación espontánea o bloqueo abierto y la subluxación. También la voy a explicar a continuación. Luego estaríamos hablando de los trastornos inflamatorios de la ATM, y dentro de estos tenemos sinovitis o capsulitis, retrodicitis y osteoartritis. Todas estas clasificaciones, los cambios que se dan entre una y ellas son microscópicos. Entonces no voy a ahondar en estas, nada más se las estoy colocando para que ustedes sepan pues que estas están dentro de la parte de la clasificación de los trastornos de la ATM. Ok, vamos a hablar de las alteraciones del complejo cóndilo-disco. En primer lugar tenemos el desplazamiento discal. Como les decía al principio, es bien difícil que nosotros podamos tener un entendimiento pleno de la articulación temporomandibular si nosotros no nos ubicamos o no nos imaginamos tridimensionalmente a la articulación, ¿verdad? Entonces tendríamos que prácticamente hablar de las partes de la articulación en una zona anterior y una zona posterior. En la zona posterior nosotros vamos a ubicar al ligamento retrodiscal, que prácticamente este ligamento es el que hace las funciones o acompaña al disco en sus movimientos de apertura y cierre. En etapas normales pues va a estar tenso o va a tensar a este disco para que pueda retornar en la fase de cierre al mismo lugar y acompañar en movimientos de rotación al disco junto con el cóndilo. Entonces, si nosotros ubicamos tridimensionalmente una parte posterior, que sería o estaríamos hablando de la zona retroauricular, ¿verdad? Nosotros ya tenemos una ubicación de todo lo que sería o tridimensionalmente la articulación temporomandibular. En la parte anterior nosotros vamos a tener lo que sería la eminencia articular, que corresponde prácticamente al hueso del temporal, ¿verdad? Entonces esta sería nuestra parte anterior, y luego vamos a tener zonas laterales en las cuales pues están limitadas por la cápsula intraarticular, ¿verdad? Que es donde se mantiene pues encerrado todo el disco sinovial y es donde se genera la función de los movimientos de rotación y traslación de nuestra articulación temporomandibular. Habiendo dicho eso, aquí nosotros podemos observar dentro del desplazamiento discal que se refiere prácticamente a la primera fase de la disfunción temporomandibular, en el cual nosotros empezamos a hacer cargas por cualquiera de los motivos que nosotros vimos anteriormente, cualquiera de las etiologías que no sean golpes articulares, pero sí hiperfunción de la masticación, y comienza a hacer desgaste en la parte posterior de lo que sería el disco articular. Ustedes imagínense este disco articular como una cajuela de una botella, ¿okay? Que cuando la botella está cerrada prácticamente permanece en su sitio, pero si nosotros empezamos a abrir esta cajuela, entonces prácticamente se puede desplazar hacia cualquiera de los lados, ¿ok? Entonces si nosotros ubicamos esta cajuela en una parte posterior, esta es la primera parte donde este disco empieza a gastarse, y entonces los músculos ahora en hiperfunción o con contracción pueden hacer el movimiento hacia adelante, y nosotros escuchamos o vamos a escuchar lo que es un clic simple, ¿ok? Que es un solo clic en el cual prácticamente este disco se está gastando en ese clic, ¿verdad? Entonces durante este movimiento
de desplazamiento discal, prácticamente estamos hablando de la rotación y traslación. Al hacer el movimiento de traslación, este disco va a estar chocando en esta parte posterior y se va a volver a incorporar, ¿verdad? Entonces a este movimiento de un leve desgaste en sí de lo que es el disco articular le conocemos nosotros como desplazamiento discal. En estas etapas el disco siempre va a estar acompañando a el cóndilo en su movimiento de rotación y traslación. Sin embargo, va a tener esa pequeña alteración en la cual pues nosotros vamos a escuchar un pequeño clic durante el movimiento. Ahora, si nosotros nos seguimos en la fase de evolutiva o degenerativa más bien de lo que es el disco, ahora nosotros estaríamos hablando de la luxación discal con reducción. En esta etapa siempre nosotros ubicándonos dentro del disco, dentro de la articulación temporomandibular tridimensionalmente, nosotros vamos a observar que este leve desgaste que se generó en el desplazamiento discal ahora se ha aumentado. Ya esta parte posterior de lo que es el disco articular está gastada y se ha aplanado. Entonces, en esta etapa, siempre en los movimientos de rotación y traslación, ahora el disco va a tener la capacidad de desplazarse hacia la parte anterior de lo que es la cavidad glenoidea. Entonces, cuando se desplaza hacia la parte anterior, el cóndilo lo va a sobrepasar y se va a luxar. El término luxación prácticamente significa salirse de su lugar, ¿ok? Ahora, ¿por qué se le llama con reducción? Porque al hacer el movimiento de cierre, se va a volver a incorporar en la parte superior del disco, ayudado obviamente por el ligamento lateral pterygoideo, el ligamento tiroideo lateral y junto con el ligamento retrodiscal, lo va a alar de nuevo a su posición. En estas etapas nosotros empezamos a ver que el ligamento retrodiscal empieza a elongarse y empieza a perder su forma. Entonces recordémonos una vez más que estas partes de la ATM o este ligamento retrodiscal junto con el disco están sometidos a cargas extremas y empiezan a deformarse, ¿ok? Cuando estas partes se han deformado o cuando se empiezan a deformar, no hay vuelta atrás. En estas etapas es muy importante que nosotros contrarrestemos este efecto por medio de una terapia que en la mayoría de los casos es con una terapia con una guarda oclusal o una férula oclusal, en la cual me va a disminuir estas cargas musculares para que los músculos estén normales, estén funcionando de forma normal y que estos mismos músculos puedan acompañar en sus movimientos de apertura y cierre al cóndilo cuando hace sus movimientos de traslación. Entonces, ahora repitamos, ¿verdad? Dijimos de que en este caso la parte posterior del disco se ha gastado y el disco tiene la capacidad de desplazarse anteriormente y es cuando hace un clic, ¿sí? Y luego cuando el paciente vuelve a cerrar su boca, ¿ok?, hace de nuevo un clic. A esto nosotros lo vamos a conocer como clic recíproco, ¿verdad? Tenemos un doble clic en este caso. Ahora, cuando nosotros nos referimos al término subluxación, prácticamente debe de diferenciarse de la luxación porque no se desplaza hacia las zonas laterales o anterior o posterior de lo que sería la cavidad glenoidea. Generalmente lo vamos a utilizar cuando hay problemas anatómicos, generalmente en el cóndilo o en el disco articular. Cuando hay problemas de morfología con la eminencia articular el disco articular prácticamente en sus movimientos de rotación y traslación va a deformarse y va a volver a caer
dentro del cóndilo en su movimiento de apertura y cierre. Recordémonos una vez más que este disco nunca se va a estar desplazando hacia las partes laterales, ¿ok? En la zona media prácticamente este disco se va a contraer, se va a deformar y va a volver a caer dentro del cóndilo, va a volver a caer dentro del disco o viceversa, ¿verdad? Entonces, en esta parte lo conocemos como un sonido sordo, ¿verdad? No vamos a tener un clic, pero sí va a haber, nosotros vamos a poder ver clínicamente en el paciente una depresión en la zona retroauricular y cuando este termine va a haber una pausa y luego este va a volver a caer el disco y el paciente va a poder terminar de completar su apertura, ¿verdad? A esta parte, a esto lo conocemos como subluxación y generalmente cursa sin ningún dolor. El paciente está acostumbrado a este tipo de movimientos y, como les digo, siempre hay una pausa durante el momento de la apertura y para lograr la máxima apertura el disco se va a volver a estirar para que el cóndilo termine de girar sobre este disco y terminar su movimiento de apertura. Ahora nos vamos a ir a lo que es la luxación discal sin reducción. La luxación discal sin reducción se refiere a el desplazamiento total del disco dentro de la cavidad glenoidea. En este caso, el disco que hemos dicho antes que ya está deformado, en su movimiento de apertura en la parte posterior, como ya está aplanado, el disco va a saltar hacia la parte anterior de la cavidad glenoidea y cuando el paciente intenta cerrar su boca, este disco ya no va a poder regresar a lo que es el cóndilo y prácticamente el paciente estaría quedándose con la boca abierta. El paciente tiene que hacer esfuerzos o movimientos laterales para que éste pueda volver a incorporarse dentro el disco sobre el cóndilo y así poder terminar de cerrar su boca. Generalmente el paciente se queda con la boca abierta y este lo conocemos como bloqueo cerrado. Este bloqueo cerrado se va a dar nuevamente, les voy a explicar, cuando el disco se ha desplazado hacia la parte anterior de la cavidad glenoidea y no puede regresar a incorporarse normalmente sobre el cóndilo. Entonces el paciente por un momento se queda con su boca abierta, ¿ok? Y tiene que hacer movimientos laterales para que éste pueda incorporarse nuevamente sobre el cóndilo. Ok, ahora vamos a hablar de las incompatibilidades de las superficies articulares. Dentro de ellas tenemos las alteraciones morfológicas. Cualquier alteración morfológica, ya sea dentro de la eminencia articular o en el cóndilo, me va a dar alteraciones en los movimientos de función. Ok, dentro de las alteraciones morfológicas quiero que ustedes vean en esta imagen y se concentren en la eminencia articular. En las primeras imágenes que nosotros tenemos en el A y el B, prácticamente tenemos una eminencia normal, un poquito más plana en la primera, y en la C y en la D nosotros tenemos una eminencia articular más inclinada. En este caso nosotros vamos a tener prácticamente limitaciones en la apertura de la mandíbula y vamos a tener una prácticamente barrera que nos va a impedir hacer el movimiento normal de la masticación. Como les dije, estos son problemas morfológicos y nosotros los vamos a estar identificando en una radiografía. Generalmente estas alteraciones cursan también sin dolor.
hablando siempre de las alteraciones, hablaríamos de las adherencias, y las adherencias prácticamente son es tejido fibroso que se empieza a formar por la hiperfunción que tiene el disco con el cóndilo. Prácticamente cuando este se ha desplazado y empieza a funcionar en zonas donde regularmente no funciona la ATM. En un caso específico estaríamos hablando del ligamento retrodiscal. Cuando este disco se ha desplazado anteriormente y el cóndilo empieza a funcionar sobre los ligamentos retrodiscales, que dicho sea de paso, pues esta alteración sí es dolorosa, pues como forma adaptativa, el ligamento retrodiscal empieza a formar tejido fibroso, y en el cual prácticamente el cóndilo se va a estar desplazando, ¿okay? Esta alteración puede ocasionar pues que este tejido fibroso, por así decirlo, se va a estar pegando junto con el hueso del cóndilo, y en etapas más avanzadas pues empieza a haber una limitante en la apertura de la mandíbula. Hablando de la luxación espontánea, lo que nosotros conocemos como bloqueo abierto, esto pues es conocido por todos los odontólogos cuando el paciente prácticamente se queda con la boca abierta, ¿ok? Generalmente en procedimientos que son largos, en procedimientos odontológicos largos, vamos a estar observando este tipo de alteración. ¿Y en qué consiste esto? En lugar de que el disco migre hacia la parte anterior, en esta ocasión el disco se va a colocar en la parte posterior sobre el ligamento retrodiscal, y el cóndilo va a estar por la parte de adelante. Cuando el paciente quiere cerrar su boca, este mismo disco que está entrampado en la parte posterior no va a dejar el retorno del cóndilo sobre el disco. Generalmente es cuando nosotros conocemos, o cuando nosotros los odontólogos realizamos la manipulación en sentido vertical o hacia abajo de la mandíbula, para que nosotros podamos descomprimir la zona de la ATM y que nosotros podamos volver a incorporar el disco sobre el cóndilo, ¿verdad? Entonces es muy fácil de identificar este tipo de alteración. Dentro de los trastornos inflamatorios de la ATM hablamos en primer lugar de la retrodicitis, y prácticamente esta sería la inflamación de los ligamentos retrodiscales al estarse desplazando anteriormente el disco y el cóndilo rotar sobre estos ligamentos. Es muy importante que ustedes conozcan este término, puesto que esta es la parte pues que más le aqueja al paciente, y son los dolores extremos que generalmente el paciente llega a buscarnos a nosotros los odontólogos para que nosotros podamos resolver el problema. En esta etapa prácticamente lo que nosotros tendríamos que hacer como terapia inmediatamente sería un bloqueo de la zona y buscar la forma de recapturar el disco. En esta parte el disco está completamente desplazado y se debe a una elongación de los ligamentos retrodiscales. Hay una cosa muy importante que ustedes deben de saber, que cuando los ligamentos retrodiscales se elongan o se alteran su forma, no pueden volver a su forma original. Una vez que estos están elongados o estirados, prácticamente permanecen así, de esa manera, y el ligamento retrodiscal no puede cumplir su función de retraer nuevamente al disco sobre el cóndilo articular.
Esta parte merece una terapia con una guarda, que es la manera en la cual nosotros vamos a recapturar el disco sobre el cóndilo. Otra de las alteraciones sería la perforación del disco. En esta parte, por aumento de la hiperfunción de la masticación, específicamente de un bruxismo severo, vamos a estar teniendo una alteración en la parte media del disco, y este va a sobrepasar sus límites fisiológicos y va a empezar a entrar en contacto el hueso del cóndilo junto con lo que sería la eminencia articular. En esta etapa es cuando nosotros podemos escuchar ruidos articulares que nosotros le conocemos como crepitación. Ok, cuando nos referimos a la osteoartritis, pues en esta fase degenerativa de la articulación, pues hablamos de una ausencia completa del disco articular por una deformación completa de este. En esta etapa prácticamente el cóndilo va a estar rotando sobre la eminencia articular, es decir, hueso con hueso, y vamos a tener un aumento de los ruidos articulares, que en estos casos también sería una crepitación, el cual pues deja residuos de este mismo hueso dentro de la cavidad glenoidea, y generalmente este tipo de alteraciones merecen una invasión quirúrgica, que por lo general pues estamos hablando de sustitución de las partes dentro de la articulación, implantes de titanio para que este pueda funcionar, y aún así, sin embargo, no es un procedimiento que sea completamente funcional, ¿verdad? A la fecha no se ha podido restablecer por completo una articulación temporomandibular que haya sido abordada por medios quirúrgicos. Ok, entonces vamos a resumir todo lo que nosotros acabamos de hablar. En primera instancia, bueno, esto hablando prácticamente de la fase degenerativa que tiene la disfunción temporomandibular. En primer lugar, pues nosotros vamos a tener lo que es el desplazamiento discal con un adelgazamiento posterior del disco. Luego del adelgazamiento posterior del disco, estaríamos hablando de un alargamiento de los ligamentos. Recordémonos que al alargarse los ligamentos estamos hablando de una elongación de estos y una deformación de ellos, por lo cual, nuevamente les repito, no pueden obtener su forma original. Esto ocasiona una disfunción del ligamento retrodiscal, por lo cual no podría estar retornando el disco sobre el cóndilo. Una vez habiéndose deformado estos ligamentos, pues me facilita el desplazamiento del disco de forma funcional y hacia cualquiera de los lados limítrofes que tiene el disco dentro de la cavidad glenoidea. Ahora, después de esto, y siempre siguiendo un orden degenerativo, ya habiéndose gastado el disco en sus bordes posteriores, generalmente estaríamos hablando de una luxación funcional, la cual pues ya el disco se me desplaza hacia la parte anterior o a la parte posterior, como vimos en las clasificaciones de los desplazamientos o de las luxaciones. Una vez que este disco se sale de lugar en sus movimientos de rotación y traslación, y empieza a tener función el cóndilo con el ligamento retrodiscal, pues estaríamos hablando de una retrodicitis o una inflamación de los ligamentos retrodiscales, y en sus etapas más avanzadas nosotros estaríamos hablando de una osteoartritis, que prácticamente es el contacto del hueso con el hueso.
A continuación voy a detallar los signos y síntomas de cada una de las alteraciones que nosotros acabamos de mencionar para que ustedes puedan tener una mejor idea de cómo poder identificarlos. Cuando nosotros nos encontramos dentro de la clínica es muy difícil de que nosotros podamos ver en sí lo que es la articulación temporomandibular. Es muy poco probable de que nosotros vayamos a pedirle una radiografía tridimensional a nuestros pacientes por la parte económica. Estar hablando de una radiografía 3D, pues estamos hablando prácticamente de entre 90 y 150 dólares, y en nuestros medios no todos los pacientes tienen la capacidad de poder realizarse estas radiografías, por lo que nos vamos a guiar bastante por los signos y los síntomas. Es muy importante que ustedes puedan conocer estos signos y síntomas para que ustedes de esta manera puedan ayudarle a sus pacientes o guiarlos para obtener toda la mayor información de ellos y que los puedan ubicar a ustedes dentro de una de las categorías que nosotros acabamos de mencionar y ustedes puedan resolver de mejor manera el problema. Cuando nosotros hablamos del desplazamiento discal, los signos y síntomas van a ser dolor articular, transición del cóndilo disco, chasquido a la apertura y un chasquido recíproco. La luxación discal con reducción puede o no ser doloroso, como lo había mencionado anteriormente, y la mandíbula va a quedar atascada al abrir la boca. Recuérdense que les dije que el paciente con esfuerzos puede hacer de que su mandíbula vuelva a cerrarse. La luxación discal sin reducción, en esta vamos a tener la apertura de 25 a 30 milímetros, una apertura pues bastante limitada, desviación de la línea media, movimientos laterales en la apertura y cierre en forma de S y una restricción del área no afectada. Cuando hablamos de adherencias, vamos a tener un solo chasquido, un chasquido único. El movimiento de la apertura va a ser áspero y vamos a tener una apertura entre 25 a 30 milímetros. La luxación espontánea, lo cual es el bloqueo abierto, vamos a tener un bloqueo mandibular en máxima apertura. En este bloqueo abierto, sí, para el paciente es bien difícil volver a cerrar la boca sin la ayuda de un profesional. Cuando hablamos de la subluxación, vamos a tener una pausa seguida de un salto brusco. Recuérdense, esta pausa va a ser en el movimiento de apertura. Cuando estemos abriendo la boca se va a detener y luego va a continuar tras ese salto hacia máxima apertura. El golpe va a ser sordo y va a haber una depresión preauricular. Recuérdense que este puede cursar sin ningún dolor. La sinovitis o la capsulitis solamente se va a diferenciar microscópicamente y en ambas vamos a tener un dolor constante que se intensifica con el movimiento. Una idea para disminuir los síntomas en este caso sería disminuir la función de la mandíbula, pidiéndole al paciente pues que no ingiera alimentos sólidos. Cuando nosotros hablamos de la osteoartritis, el dolor va a ser sordo y constante. Este dolor nunca para. Va a haber una inflamación que puede desplazar al cóndilo y vamos a tener una maloclusión aguda. Prácticamente la mordida va a estar desplazada y el paciente no va a poder contactar de forma natural sus dientes. Ok, ahora nos vamos a los tratamientos y pues el tratamiento predilecto para para la mayoría de los trastornos temporomandibulares va a ser una guarda de reposicionamiento anterior, la cual vamos a utilizar para ya sea el desplazamiento discal, la luxación discal con reducción, la retrodicitis o la osteoartrosis. La idea de la guarda es que me va a descompresionar la cavidad glenoidea y va a disminuir la presión que existe entre el cóndilo y el disco y a su vez mejorar la función muscular y esta
mejora de la función muscular me va a hacer que prácticamente el disco empiece a funcionar de manera más normal, siguiendo los movimientos de rotación y traslación, ¿ok? Por supuesto que cada uno va a estar limitado dependiendo del grado de deformidad que haya tenido cualquiera de las partes de la articulación temporomandibular, dependiendo de cada una de las clasificaciones que nosotros hablamos anteriormente. Si bien es cierto que la guarda puede disminuir los signos y los síntomas, también es cierto que no vamos a poder devolverle la forma al ligamento retrodiscal o en el caso al disco articular. Por ello es que nosotros hablamos que la disfunción temporomandibular es un padecimiento multifactorial y tenemos que atacar todos estos factores, incluyendo el estrés y todas las cargas a las cuales puede estar sometido la articulación, para que nosotros podamos tener una mejor función y darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. La guarda de relajación muscular, el objetivo principal es balancear las fuerzas musculares. Recordémonos que nosotros tenemos dos articulaciones en la mandíbula y el objetivo de ella es que nosotros podamos tener un movimiento puro de rotación dentro de la mandíbula, la cual me va a mantener estables ambos discos junto con el cóndilo. A este término nosotros lo conocemos como eje terminal de bisagra y prácticamente significa de que los dos cóndilos van a rotar al mismo tiempo en sus movimientos de apertura y por supuesto de que van a hacer los movimientos de traslación en al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora, nosotros cuando realizamos o cuando colocamos esta férula, recordémonos que el objetivo siempre va a ser de una relajación muscular y por supuesto de que vamos a tratar de devolverle esa función que normalmente debería de tener la articulación. No obstante, el disco y los ligamentos retrodiscales pueden estar alterados. El procedimiento quirúrgico que vendría siendo, pues, o debería de ser nuestro último escoge, casi siempre lo vamos a realizar cuando existe una luxación espontánea con bloqueo abierto, aunque para pues la técnica de desbloqueo manual pues es muy útil. También en los casos de subluxación o luxación discal sin reducción, nosotros podemos someter al paciente a procedimientos quirúrgicos. Como les dije anteriormente, no obstante, los procedimientos quirúrgicos no son 100% efectivos y por supuesto de que con el tiempo el paciente va a tener que ser sometido a lavados dentro de la cavidad glenoidea y su función es bastante limitada. Entonces, pues obviamente pues en la parte de la educación a nuestros pacientes requiere que estos no pasen a estas etapas en las cuales pues van a ser muy problemáticas e indeseables para ellos. Ok, nos vamos a seguir con lo que sería el tratamiento farmacológico. Cuando pues los pacientes han sobrepasado su capacidad fisiológica y entran en un curso con dolor, pues nosotros podemos dar analgésicos, ¿verdad? En este caso, en la disfunción aguda, nosotros estaríamos dando analgésicos, podemos dar corticoides o ansiolíticos, esto para reducir la ansiedad o el estrés en el cual el paciente está siendo sometido, que esto es lo que va a estar activando prácticamente la disfunción temporomandibular o este dolor agudo al cual va a ser sometido. En los trastornos temporomandibulares crónicos podemos recetar AINES,
relajantes musculares como el metocarbamol o anestésicos locales. En algunos casos, en pacientes, por ejemplo, que yo he tenido dentro de mi clínica, cuando llegan con un problema de disfunción temporomandibular con limitación de la apertura y un dolor, prácticamente lo que hago pues es colocar una anestesia en la zona. Esto requiere de cierta habilidad para no lastimar los músculos y que pues no entre en hiperactividad nuevamente por causa de traumatismo para el músculo. Entonces también deben de saber colocar esta técnica. Los antidepresivos los vamos a dar ya sea en problemas agudos o crónicos, en los cuales ustedes puedan identificar la carga emocional como un factor principal para el desencadenamiento de este proceso. Entre los AINES podemos mencionar la indometacina y el ibuprofeno, naproxeno o el fenoprofeno. Esto lo vamos a dar durante 2 semanas mientras curse el problema de disfunción temporomandibular. En cuanto a los corticosteroides, podemos mencionar la hidrocortisona, la cual puede ser una sola inyección en la articulación o ya sea podríamos estar dando pastillas como la prednisona, en las cuales nosotros vamos a estar dando una dosis de 50 miligramos. Y luego, después del tercer día, vamos a disminuir la dosis a 25 miligramos por otros 3 días más. En cuanto a los ansiolíticos, podemos dar una benzodiazepina. Esta no está indicada por más de 10 días y vamos a dar dosis de 2.5 a 5 miligramos por 3 semanas, o la clonazepam. Uno de los que más utilizo dentro de mi consultorio son los relajantes musculares, pues debido a que la mayor parte de mi consulta vienen pacientes los cuales pues están sometidos a estrés constante y generalmente pues podemos observar alteraciones ya sea en el temporal o el macetero, y estos prácticamente los vamos a estar detectando por medio de la palpación o preguntándole al paciente por estos signos y síntomas. Cuando nosotros tenemos alterados los músculos de la masticación, incluyendo los músculos del cuello, pues nosotros nos podemos dar cuenta de que tiene una carga altamente muscular y podemos estar dando metocarbamol, la carisoprobol o ciclobenzaprina de 10 miligramos. Esto lo vamos a estar dando aproximadamente por unos 5 días hasta que el problema desaparezca. De los anestésicos locales, prácticamente pues estaríamos hablando de una lidocaína con epinefrina para que pueda prácticamente adormecer la zona y que el paciente pueda sentir un alivio inmediato cuando éste está cruzando un dolor. Es muy importante de que el paciente se maneje de forma interdisciplinaria, y es por eso de que nosotros debemos de saber cuáles son todos aquellos factores que me van a estar aumentando la carga muscular o la carga de estrés en este tipo de problemas. Es bueno que nosotros podamos saber referir a los pacientes al profesional indicado. En este caso podría ser un psicólogo o podría ser un terapista, en el cual me pueda estar dando terapias de relajación muscular, ya sea con un aparato TENS, el cual me va a estar dando descargas eléctricas para que el músculo pueda entrar en relajación si es que este ha sido sometido a cargas muy intensas y el músculo pues en este caso estaría lastimado, ¿verdad? También podríamos estar hablando de colocación de compresas frías
y compresas calientes prácticamente por 15 minutos cada una, en la cual vamos a estar fomentando la irrigación sanguínea en esta zona. Acordémonos que la articulación es una zona altamente irrigada, sobre todo en la parte retrodiscal, y vamos a necesitar pues que se esté desinflamando para que el paciente pueda entrar en una actividad muscular propicia para que pueda estar dándose en ciertas ocasiones la recaptura de este disco, si es que se ha dado el caso de una luxación. También el ejercicio es muy importante para que el paciente pueda descargar toda esta tensión. El yoga o terapias de acupuntura también van a ser muy buenas y recomendadas para que el paciente pueda entrar en una zona de confort y relajación. Hemos llegado a la parte final de este tema y prácticamente pues como conclusión podríamos hablar que para el correcto diagnóstico de todas nuestras alteraciones temporomandibulares, pues nosotros debemos de conocer todas estas clasificaciones y así poderlas separar para que nosotros podamos tener un correcto abordaje. Valdría la pena pues de que ustedes pues entren en estudio en la materia y ahonden un poquito más sobre cada una de los signos y los síntomas en los cuales pues estas alteraciones nosotros podemos estarlas pues separando una de otra para que nosotros podamos identificar la forma correcta en la cual nosotros debemos proceder con nuestro tratamiento. Una de las cosas muy importantes que ustedes deben de saber es que todas estas alteraciones temporomandibulares nosotros las vamos a estar abordando por medio de guardas en las cuales nosotros vamos a estar dando como terapia ortopédica o funcional prácticamente la relajación de estos músculos, y esto lo vamos a hacer de manera paliativa, recordándonos que al nosotros dejar de utilizar estas guardas y el paciente entrar nuevamente en una crisis de tensión o de estrés, va nuevamente a recaer en la misma disfunción temporomandibular, el cual se puede estar activando y desactivando conforme va pasando el tiempo. Es muy importante que ustedes sepan lo que dije anteriormente, de que estas disfunciones temporomandibulares son degenerativas y siempre van a seguir avanzando hacia la etapa siguiente, y si ustedes no colocan el tratamiento adecuado en las etapas previas, pues va a seguir migrando, va a seguir avanzando hacia la otra etapa. Entonces, nada más les dejo por acá la bibliografía para que ustedes puedan ir a empaparse un poquito más del tema. Esta es una clase muy extensa por la cual he dado algunas de las cosas principales. Estoy a sus órdenes para que ustedes puedan hacerme las preguntas y con mucho gusto yo les voy a poder ayudar o guiarlos en el tema. Muchas gracias por su atención y pues nos vemos pronto.